Hola chicos, buenas tardes. Estamos en Paseo Marítimo Playa del Inglés. Una vista fenomenal hacia la playa, una vista hacia el océano Atlántico. Y bueno, por aquí, por esta zona, se puede ver perfectamente. Me voy a regresar un poco para mostrarte. Se puede ver perfectamente el centro comercial Anexo 2. Es un centro comercial que se encuentra dotado totalmente, principalmente de bares y restaurantes, y por supuesto también es una de las zonas más animadas del sur de la isla, de aquí de Playa del Inglés. Bueno, desde aquí se puede ver la zona, la parte final. Aquí se encuentran algunos restaurantes y bares, todos ellos con terrazas. Y bueno, luego caminando en esta dirección hay muchísimos otros restaurantes y bares. Llegando al otro extremo, viene siendo la zona dentro de Anexo 2 más animada. Playa del Inglés es uno de los balnearios más famosos y concurridos de la isla de Gran Canaria. Conocido principalmente por su vibrante ambiente, ofrece playas de arena dorada, un clima estupendo durante todo el año y una animada vida nocturna. Y bueno, aquí paseo marítimo en dirección al mirador de las dunas de Maspalomas, con unas vistas impresionantes hacia la playa, océano Atlántico y 400 hectáreas de arena. A lo largo de la playa te encuentras con diferentes kioscos enumerados, además kioscos que te venden algo de comida, pero quizás de paqueticos y cosas así, como para picar, pero principalmente bebida, ¿vale? Entonces por aquí, en este extremo, vemos muchos apartamentos, complejos de apartamentos turísticos. Y bueno, complejos de apartamentos que se comenzaron a construir por allá, por la época de los 60, en el año 1962, si mal no recuerdo, se comenzaron a construir los primeros apartamentos aquí en Playa del Inglés. Todo ello destinado u orientado al turismo. Como primer complejo de apartamentos se estuvo construyendo Las Arenas, que se encuentra por las inmediaciones del centro comercial Casbah, por allí frente al templo ecuménico. Luego también en esa época, después de se estaba en obras también apartamentos Las Brisas y Las Olas, ¿vale? Y bueno, para finalmente construir el primer centro comercial en esta zona, que fue el centro comercial Casbah. Todo ello orientado principalmente al turismo, pero también con la idea de utilizarlo como segunda residencia. Y bueno, aquí continuamos entonces paseo marítimo en dirección al mirador de las dunas de Maspalomas. Chequen esto, muchos bungalows. El tiempo está cambiando, hay calor, tenemos ahora mismo creo que una temperatura de unos 28 grados, 30 grados aproximadamente. El sol se siente bastante cálido, pero en la sombra la brisa es bastante fresca. Hay muchas palmeras. Cada uno 2.50. Bueno. Una bajada por aquí también que te permite atravesar por toda esta zona de arena e ir atravesando hasta llegar a la playa. Algo suelto. Miren, aquí hay una escalera y luego se puede ir atravesando a través de las dunas hasta llegar a la playa. Bueno, se tiene entendido, la duna de Maspalomas es una zona totalmente protegida, es un espacio natural protegido. Reserva Natural Especial Dunas de Maspalomas. Es una zona protegida. Se supone de que no se podría atravesar. Se supone, no hay un camino habilitado para ello, pero sin embargo se hace. Incluso hay un hotel aquí que tiene
una puerta de acceso, tanto de entrada como de salida, hacia esta área. Luego hay una escalera aquí en la que puedes bajar también, así que es de suponer de que se podría caminar. Un poco más adelante, o sea, en la zona del mirador de las Dunas Maspalomas, que es donde normalmente es una zona mucho más concurrida y mucho más en horas de la tarde, a la hora de caer el sol. Miles de personas comienzan a ocupar cada rincón de las dunas, todo ello para poder ver la puesta de sol, que es impresionante. Son unas vistas increíbles desde esa zona. Sin embargo, está muy restringido el paso hacia las dunas de Maspalomas. Y claro, también puedes atravesarlo y llegar incluso a la zona turística del Faro Maspalomas, a la zona de Meloneras, y allí sí hay un camino que se encuentra habilitado en el que puedes ir atravesando las dunas. Poco más de una hora quizás te lleve atravesar todo este camino hasta llegar a Meloneras. Miren eso, gente, miren allí, muy bonito aquí, pero muy bonito. Miren eso. Allí en esa zona también, en el Playa del Inglés, en la zona donde se encuentra el anexo 12, la playa y demás, hay un punto de excursiones, o sea, de deporte acuático en realidad, donde puedes obtener reservas o alquilar las motos náuticas, si eres amante del deporte acuático. Miren eso, es increíble, es como un mini oasis, es un pequeño oasis. Océano Atlántico en un extremo y como una pequeña ciudad en otro extremo. Entonces todo este oasis en el medio es increíble, realmente es algo increíble. Miren ahí. Por aquí también hay muchos apartamentos. De hecho, todo el paseo marítimo, de punta a punta, todo el paseo marítimo, tienes apartamentos en un extremo y playa en el otro. Miren, ahí se puede ver mucha gente atravesando las dunas. La arena a estas horas es muy probable, son las 4:10 de la tarde. A esta hora es muy probable de que todavía se encuentre bastante caliente. Normalmente la temperatura de la arena es un poco más elevada en horas de mediodía, 2 de la tarde aproximadamente, en el que tiene el sol constantemente. Y sí, suele ser bastante caliente la arena, haciéndose casi imposible caminar por encima de ella a pies descalzos. Wow, miren estos apartamentos acristalados, tienen una muy buena función. Puedes tener toda esta vista, bueno, vista no, aquí la vista está tapada. La naturaleza, debido al viento, se va moviendo constantemente la arena y bueno, va cambiando, es un cambio constante, es increíble. Y bueno, estos apartamentos, mira, totalmente acristalados, probablemente con esta función de poder obtener una vista increíble hacia el Atlántico, cosa que ahora mismo la arena la está tapando. Esto se ha formado probablemente durante miles de años o millones de años. Es probable de que se haya formado todo este oasis debido al viento, las olas del mar. Ha ido arrastrando toda esta arena durante millones de años, formando lo que hoy son las dunas de Maspalomas. Miren, allí a lo lejos se pueden ver los diferentes kioscos.
realmente es impresionante. Qué suerte que tengo yo esta camiseta puesta hoy. Esto lo puedes encontrar en mi tienda online del canal, ¿vale? Miren aquí lo que se supone que es el camino para ir hacia el mirador de las Dunas Maspalomas. Está totalmente cubierta de arena. Miren aquí. Está totalmente cubierto de arena. Es un poco difícil caminar por allí también, ya que se encuentra todo inclinado y desliza demasiado, resbala demasiado. Entonces es solo la opción de caminar por la arena. No quiero llenarme los pies de arena. Vale, pues este es el camino hacia el mirador de las dunas y obtenemos estas vistas aquí. A estas horas se suele ver también, bueno, de hecho es una zona bastante transitada normalmente, es una zona que se mantiene muy ocupada. Mucha gente viene aquí a disfrutar de estas vistas impresionantes y bueno, otros vienen hacia la playa, simplemente atraviesan, pero el horario punta, de verdad, el real, es a la hora de la puesta del sol. La puesta de sol hoy viene siendo antes de las 8, vamos a ver. Más o menos serían a las 7:45 aproximadamente. Miren eso, que vistas. Voy a chequear a ver. Vamos a ver. Puesta de sol hoy. Vale, 7:28 me pone aquí que es la puesta de sol el día de hoy. Entonces, cuando nos referimos a la puesta de sol, me refiero, o sea, cuando digo puesta de sol, me refiero a la hora en el que el sol ya se pone por el horizonte. Luego, desde esta ubicación, muchas veces es casi imposible ver la puesta de sol desde el horizonte, porque ya ahí, como se puede ver, están todas las edificaciones, los hoteles en Meloneras, en la zona del faro de Maspalomas. Entonces es recomendable estar aquí mucho antes de esta hora, desde antes, por lo menos unos 15-20 minutos quizás antes de la hora de la puesta del sol, para poder verlo cuando se va poniendo por detrás de los hoteles y el faro. Una ubicación muy buena para disfrutar de este momento es justamente desde allí, desde el faro de Maspalomas. Pues técnicamente mirador de las Dunas Maspalomas, chicos. Bueno, si te ha gustado este recorrido, no olvides pulsar el like,
suscribirte y activar la campana para que no te pierdas de nada, ¿vale? Comparte el vídeo para así a más personas y desearles un